El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, justificó la derogación del decreto legislativo que proponía endurecer las penas en los casos de feminicidio, violencia familiar y violencia de género porque, según dijo, excedía las facultades delegadas por el Congreso. Torres explicó que no ha existido un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que recomendó a sus colegas presentar un proyecto de ley al respecto. Por su parte, el congresista de Peruanos por el Cambio, Alberto de Belaunde, criticó la decisión de la mayoría fujimorista en la comisión y sostuvo que ésta ha respondido a los sectores que los respaldaron en campaña. El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, afirmó que no recibió ni un solo real de los brasileños y que está disponible para cualquier convocatoria que le hagan las autoridades judiciales, pero que no quiere ser una cortina de humo ni cabeza de turco. Según el testimonio de un colaborador eficaz, Moreno habría recibido $2 millones en depósitos que habrían sido facilitados por el publicista brasileño Luis Fabre, quien ha negado el hecho. De otro lado, el Ministerio de Justicia, mediante comunicado, aseguró que ya se asignaron 421.250 soles a la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht. Y la vicepresidente Mercedes Arauz consideró un exceso el pedido de suspensión por 120 días para Carlos Brus, aprobado ayer en la Comisión de Ética, y opinó que lo que su compañero de bancada merece es una amonestación. Entre tanto, el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, que votó a favor de la sanción, anunció que planteará una reconsideración de la misma a fin de que sea reducida. El presidente Kuczynski agradeció al Comité Olímpico Internacional el aporte económico de $600.000 brindado por la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones en el país. Y si quiere estar informado las 24 horas del día, tiene que seguirnos, ya lo sabe, en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al doctor Antero Flores Arauz, aquí le damos las buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Exministro de Defensa. Y Daniela Bugatás, expresidente del Congreso. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo están? También ha sido presidente del Congreso. ¿Es verdad? Dos expresidentes del Congreso. Dos expresidentes del Congreso. Y fue el presidente del Congreso de la oposición después de mucho tiempo. Así es. En ese entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están, caballeros? ¿Qué tal? Muy bien. Hoy en la Comisión de Constitución, con los votos de la mayoría fujimorista, se derogó los decretos, todos los decretos legislativos, me parece, que proponían endurecer las penas para los casos de feminicidio, violencia familiar y violencia de género. El presidente de esa comisión, Miguel Torres, ha dicho que tal derogación ha procedido porque los decretos legislativos excedían las facultades delegadas por el Congreso y que, en cualquier caso, ellos no se han pronunciado, la mayoría no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, por lo que si otros colegas parlamentarios quieren insistir en la materia, deberían presentar, dijo, un proyecto de ley. Vamos a escucharlo. No se ha tomado ninguna decisión respecto del fondo de la materia, sino que simplemente hemos señalado y hemos indicado que este tema debió ser delegado expresamente y que este tema, por más noble, por más importante que pueda ser para algunas personas el fondo, no puede justificar el camino o los medios utilizados. Acá no es una cuestión de gritar o no es una cuestión de llamar la atención, es simplemente una cuestión de comportarse y seguir la pauta que ha venido siguiendo la Comisión de Constitución. Esto es verificar si verdaderamente estaba dentro del marco constitucional o si es que había sido delegado la materia o no. Bien. Bueno, eso es lo último que ha sucedido, pero si nos permiten nuestros invitados, lo que ha llamado la atención, porque esta votación fue, como dice Mario ya explicó, en la Comisión de Constitución, conformada en su mayoría, como todas las comisiones, por fujimoristas, y de pronto en la fotografía del Twitter del congresista Kenji Fujimori cambió de pronto, justo cuando en el Twitter se estaba desarrollando un tremendo debate sobre lo que había hecho el fujimorismo. Para quienes defienden los derechos de los LGTBI, esto ha sido un rechazo, un corte a los derechos
de grupos vulnerables, ¿no es cierto? No se trataba acá de que si podía o no el Ejecutivo legislar con las facultades que se les había otorgado, que es lo que el señor Miki Torres ha explicado y que por eso han decidido rechazarlo. Y bueno, de pronto ahí está la fotografía, miren ustedes, es la bandera, obviamente, que representa a la comunidad gay. Como quien dice que va a representar o defender sus intereses, eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso ha sido quiere que hoy. esté en contra de lo que ha hecho la mayoría fujimorista. Esto es hoy. Y que entendemos a este debate en el Pleno sí acudirá el congresista Kenji Fujimori, ¿no es cierto? Y esperamos, por supuesto, escuchar sus argumentos. A ver, ¿qué es lo que dicen acá nuestros invitados? Yo creo que esa imagen de Kenji con la bandera que simboliza los movimientos LGTB dice mucho más que la oposición. O sea, yo creo que ya me está dando la impresión de que el fujimorismo ha decidido revelarse tal cual es, o sea, violentista, discriminador, retrógrado, homofóbico, y está construyendo una imagen diferente a través de Kenji. O sea, lo que no puede ser, o sea, yo no creo que con toda la cantidad de asesores que tengan, el fujimorismo esté cometiendo este tipo de errores. O sea, lo que han hecho el día de hoy es mostrarse absolutamente retrógrados. O sea, gente de 1500, 1400, de lo peor que hemos tenido en la humanidad. Y por otro lado aparece con la bandera sonriente Kenji. Yo tenía entendido que lo de Kenji era una campaña seria que le está llevando adelante. Ahora me parece que es una campaña conversada. O sea, ya se dieron cuenta y van a enterrar el fujimorismo histórico. Lo que estarían haciendo ahora es enterrarlo y construyendo una nueva versión a través de Kenji. Es la impresión que me da a mí. ¿Pero qué Fujimorismo? ¿El de Alberto Fujimori? El fujimorismo histórico, el corrupto, violento, discriminador, ese fujimorismo que la gente le tiene pánico, Entonces esto sería coreografiado, que por un lado votan como votan en la Comisión de Constitución y ya saben que Kenji va a mostrar una voz discordante en otro esfera. Ya tantas coincidencias, Mario, no son coincidencias. Yo estoy de acuerdo en que no son coincidencias. No estoy tan seguro de que la lectura sea que hay una coordinación entre los dos para que tú digas A y yo diga B. Yo creo que B espera que hable A y luego se pronuncia para marcar diferencias por incordiar. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para forzarlos a que se avengan, si creemos en lo que apareció en IDL Reporteros, sí, para forzarlos a que se avengan a la idea de impulsar la posibilidad de contribuir de alguna manera a que... Su papi salga. Exactamente, eso es lo que ha dicho Kenji, según Paolo Ugaz en IDL Reporteros. Por lo menos se los ha dicho, ¿no? Ustedes están acá por mi papá, ¿y qué hacen por él? Así es. Pero bueno, vamos a escuchar qué piensa Ángelo Flores y si nos puede además agregar qué tan... consistente es el argumento legal que a eso quiero regresar. A ver, por favor. Para mí lo que están dictaminando la Comisión de Constitución es que se vaya a la derogatoria de ese decreto legislativo por una cuestión formal. Sí, legal. Así es. Cuando tú das facultades delegadas, luego el Ejecutivo te da cuenta de las que has ejecutado. Y entonces el Congreso, ¿qué tiene que ver? Si fueron expedidas dentro del término que se dio la facultad delegada y si son sobre la materia. Y también hay una tercera, me puede gustar o no gustar, porque yo soy legislativo y si no me gusta, lo derogo. Pero acá es una cuestión formal. Simplemente dicen, no ha habido una disposición expresa para que legislen sobre ello. En consecuencia, esto en mi fiscalización no pasa. Ahora, si quieren presentarla, los míos, los tuyos o los nuestros, preséntenla nuevamente. Vía ley, no vía decreto legislativo, lo que ha dicho el congresista Torres. Ahora, yo voy más allá. Se ha deshecho durante varias administraciones el Código Penal que data de 1991. Han pasado 25, 26 años y hay más modificaciones de ese código que los artículos que tenía. Sí. Es de locos, porque cada vez que la sociedad se ha sentido afectada por algún delito, inmediatamente la respuesta legislativa
en todos los parlamentos, ¿cuál ha sido? Elevar las penas. Y en consecuencia has hecho de este Código Penal un Frankenstein, sí. Y que inclusive rompes toda la organicidad y la estructura de los códigos penales. A mayor gravedad del delito, mayor es la pena. A mayor afectación del bien protegido, cuanto más alto es el bien protegido, cuando se infringe el código, mayor es la sanción. ¿Cuál es el bien protegido de más alta calidad o de mayor valor? La vida humana. Y sin embargo, el delito de homicidio, así sea el delito de homicidio calificado, tiene en muchos delitos penas inferiores a las de aquellos. Eso no puede ser. Por eso yo creo que habría que volver a hacer un nuevo Código Penal en que se recobre una estructura de mayor gravedad de la infracción, mayor es la pena, pero no este Frankenstein que hoy día tenemos. Sí, pero ese Frankenstein, para seguir en eso, efectivamente se da. Sí. Matan a un niño de 9 años luego de haberlo violado, los periodistas presentamos la nota y entonces queremos que el Congreso de la República haga algo y entonces cadena perpetua para los violadores que le ocasionen la muerte a un niño menor de 10 años, no al de 11. Menor de 10, porque el niño, víctima de ese caso, tenía 9 años, ¿no es cierto? Y no al de 11. ¿Por qué? No tiene ningún razonamiento, ¿no? Porque es igual de cruel, igual de horroroso, igual de horrendo, igual de asqueroso y miserable, ¿no? Entonces, ¿pero por qué si hacen esto, justo con estos temas tan sensibles además, y que sabe el fujimorismo que va a ocasionar, no responde a los pedidos, digamos, de las masas? Y ahí sí dicen, no, hay que hacerlo por esta vía. No, pero es que eso es una falacia, porque sí está contenido en la delegación de facultades. Uh-huh. Lo que dice de Torres no está específicamente contenido en la modificación del derecho penal. Oye, un ratito, tú me has autorizado a modificar el derecho penal y todos los temas de seguridad ciudadana, pero lo que dicen es, no me pediste específicamente para los crímenes de odio. Eso es una tomadura de pelo, y hace poco ha sido el día del abogado, Domingo, sí, creo que es una ofensa para los abogados la presentación del señor Torres el día de hoy. No sé si es licenciado, creo que no. Yo no participo de tu opinión. Este es un asunto sumamente formal y la delegación para las modificaciones de penas, sanciones, etcétera, estaba relacionado con seguridad ciudadana. Voy a leer lo que dice el comunicado de la Comisión de Constitución. La Comisión hizo modificaciones, dice, sobre 2 de las 17 disposiciones del Decreto Legislativo 1323, porque excedían la materia sobre la cual se delegó facultades legislativas. En efecto, solamente se ha derogado parcialmente el artículo 46, inciso B y el 323 del Código Penal. O sea, que el decreto fue convalidado casi en su totalidad, en especial respecto de la protección de grupos vulnerables a través de los delitos de feminicidio, lesiones, violencia contra las mujeres en la familia, maltrato, explotación sexual y esclavitud. Miguel Ángel Torres, presidente de la comisión, destacó que una prueba de que esta materia no fue solicitada ni delegada es que cuando se debatió el pedido de la delegación de facultades no hubo ningún debate sobre este tema, a diferencia de la intensa discusión que se ha suscitado en la última sesión. Pero él mismo se está contradiciendo con los contenidos de lo que han aprobado en el decreto legislativo. Son delitos vinculados a crímenes de odio. Está diciendo lo contrario. No está diciendo lo contrario. No está diciendo lo contrario. Que eso sí los han considerado, pero el otro no. No logro entender. En cualquier caso, el congresista de Peruanos por el Cambio, Alberto Belaunde, ha criticado la decisión y ha dicho que la mayoría fujimorista en la comisión se condujo como se ha conducido porque estaba respondiendo a sectores que los respaldaron, en campaña. Vamos a escuchar lo que dijo. Entiendo que no existe democracia interna dentro de Fuerza Popular, que ha hecho que varios congresistas que están evidentemente a favor de una norma que protege a gays, lesbianas y transexuales no estén presentes hoy día en la comisión. Pero pese a esa falta de democracia interna en el fujimorismo, yo los invoco a que el día en que esto se vea en el pleno
del Congreso voten de acuerdo a su conciencia, demuestren que no todos en el fujimorismo son homofóbicos y transfóbicos y que sí les interesa el derecho de todos y todas a existir y a ser felices. Lo que dijo también el congresista fue: el fujimorismo respondió a los sectores que los respaldaron en campaña. Esos pastores, se refiere a pastores protestantes, me imagino, que luego dijeron que las lesbianas debían ser asesinadas. Ese fue digamos, esa fue la frase completa que pronunció en esta intervención. ¿Qué impresión tienen ustedes acerca de esa lectura del congresista aún de la actitud del fujimorismo? Bueno, creo que no tiene mucho conocimiento de lo que es el fujimorismo. O sea, el fujimorismo es dictatorial por esencia. Y como venía a pedirles ahora que tengan democracia dentro de la bancada fujimorista. O sea, creo que probablemente es muy joven y no conoce bien la historia de lo que significa el fujimorismo en el país y le está pidiendo peras al olmo. O sea, a una organización que es dictatorial en esencia no le hace pedir democracia el día de hoy. O sea, entonces, ¿quién es él o la que piensa que este grupo vulnerable no debe tener derechos? Que es a Hay grandes un grupo rasgos. muy fuerte, que es los mismos que impidieron que se investigue al pedófilo de Figari. Es la misma gente. ¿Quién es esa gente que está al lado de Keiko? ¿Quiénes son? Que saquen, que den la cara y Y ellos son los que dictaminan, digamos, qué es lo que tienen que hacer la bancada fujimorista respecto a estos temas. A mí no me cabe la menor duda. O sea, ya es una tras otra. Andrew. A mí, yo la verdad discrepo. Creo que este es un asunto eminentemente legal. Acá no es una cuestión de democracia interna de bancada, ni mucho menos. Acá es cuestión de que si estaba enmarcado esos dos artículos en las facultades delegadas o no. Un tema técnico, y han dicho que no está enmarcado. No se están oponiendo al fondo del asunto, les están diciendo inclusive, esta no fue la forma porque no se ha delegado. Si quieren, presenten un proyecto de ley y lo discutimos. Eso es. Ahora, ¿podrían todos los congresistas que están aquí en esta conferencia presentar el proyecto de ley? Así es. Porque esta derogatoria se va a debatir en el Pleno del Congreso, Claro. probablemente pasado mañana, ¿no es cierto? No necesariamente. Pero bueno, en estos días. Entonces también podrían presentar el proyecto. Probablemente le van a pedir a la Defensoría que lo presente. Probablemente. O sea, el encargo va a ser que la Defensoría presente el proyecto. Esa es la alternativa cuando no quieren tocar estos temas, ¿no? Bueno, si en efecto se presenta el proyecto, habrá que ver qué ocurre una vez que lo lleven al Pleno, cómo actúan las distintas bancadas al respecto. Dependerá de los medios. Pero no solamente por estos delitos, sino hay que hacer una revisión total. No puede ser que delitos hasta patrimoniales tengan sanciones muchísimo más grandes Severas. que la del homicidio, ¿no? Eso no puede ser. ¿Tú crees, Antero, que nuestro sistema penal es una herramienta para combatir la inseguridad ciudadana? Bueno, una parte debería serlo, ¿no? Porque siempre tú tienes... Discrepo contigo. Claro. No, totalmente. Pero qué raro, si siempre hemos discrepado. Por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa. Pues, te escuchamos las declaraciones de la congresista. Indira, Milka. Nuestro Código Penal dice, son materias de agravante, la cuestión de raza, la cuestión de sexo, la cuestión étnica, se está añadiendo la orientación sexual y identidad de género. ¿Por qué? Porque constituye justamente un agravante en delitos que atentan contra la seguridad ciudadana, contra la vida de un sector de personas, en este caso la comunidad LGTBI. La ley de delegación de facultades decía expresamente, y yo lo voy a decir con toda claridad porque se ha dicho efectivamente que hay un tema de formas. No estamos violentando ningún tema de formas. La ley de delegación de facultades decía que el Ejecutivo tenía facultad para modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal. ¿Para qué? Para combatir la inseguridad ciudadana. Dígame usted. Muy bien. Bueno, evidentemente la discusión va a seguir, pero derogado fue el... Por lo menos en la comisión. Sí. Entendemos que Va a por ir la al mayoría... Pleno. Pero por la mayoría fujimorista Así es. probablemente es que esto sea derogado, pero existe... Los van a arrastrar a la discusión, me imagino, en el Pleno. Sí. Entonces ahí sí van a comenzar a aparecer argumentos que no serán solamente legales, ¿no? Me imagino. Se supone, ¿no? Sí. Pero... Es que esto para ellos implica el reconocimiento de una comunidad que ellos se niegan a reconocer. O sea, en la esencia de esta gente, ellos no reconocen al homosexual, no reconocen a la lesbiana, no reconocen a los transgéneros.
ni los quieren reconocer, ni los quieren ver, ni los soportan. Esa es la realidad del tema. Y vamos a ver qué es lo que decide el Congreso. Hagamos una apuesta para ver qué es lo que decide. Le pedirán, insisto, para mí la se ha Defensoría. privilegiado el tema legalista respecto al tema de fondo que se ha postergado, ¿no? Eso también ha sido una discusión a través de las redes sociales. El derecho o la legalidad, ¿no? El derecho que se pretende, digamos, con este decreto legislativo, este artículo específico, y si es que el Congreso le había dado estas facultades para legislar en ese tema específico. Pero además hay un análisis que ya es más jurídico, que antes probablemente me va a mandar a rodar. Pero, por favor, adelante. ¿Por qué, si estaban de acuerdo con la modificación, a pesar, asumiendo que no tenían, por qué tenían que tirárselo abajo por una forma? Tú me acabas de comentar un tema fuera que no lo voy a comentar. Sí, si se podía aceptar perfectamente una modificación que no tiene que ser explícita, porque en este caso sí y en el otro, en este caso no y en el otro sí. Porque esto no es una ley que están discutiendo, fue un decreto legislativo y tienen que ver si no se ha salido del marco otorgado. Acá decía que hablaba sobre delitos de feminicidio, lesiones, violencia contra las mujeres en la familia, maltrato, explotación sexual y esclavitud. Entonces, sobre todo esto sí se debatió en la Comisión de Constitución en el momento que se presentó el pedido de facultades. Entonces, ahora de hacer la revisión dice, pero no nos han pedido para esto. Eso es lo que dice. Ahora, el diario de debates es la fuente del derecho para la Comisión de Constitución. Además, hay una cosa, no es cuestión de que te la pidan o no te la pidan. El Congreso incluso puede delegar sin necesidad de que te pidan, expresamente. Por iniciativa propia. Así es. Bien, vamos a una pausa y regresamos luego con lo que ha declarado el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, acerca de lo que le ha atribuido un colaborador eficaz. Con eso volvemos. Bueno, habló el presidente regional o gobernador regional del Callao, el señor Félix Moreno, y él ha dicho que no ha recibido un solo real de los brasileños y que está dispuesto a colaborar a cualquier convocatoria que le hagan las autoridades judiciales, pero no quiere ser, dice, una cortina de humo ni cabeza de turco. Cortina de humo no sabemos de qué, para ocultar qué cosa, pero vamos a escuchar mejor qué fue lo que dijo exactamente. Que yo, Félix Moreno, no he recibido un solo sol ni un solo dólar de los brasileños. Recalco y subrayo, no he recibido un solo sol ni un solo dólar de los brasileños, o ni un solo real en todo caso, que es la moneda brasileña. Y eso lo digo con la tranquilidad del caso. Yo no tengo fotografías sociales con esta gente. Yo no conozco al señor Marcelo Odebrecht. Yo no conozco a Barata. Nunca lo he visto en ninguna reunión. Y como si fuera poco, las reuniones en la embajada brasilera, que las solían hacer las empresas brasileras de construcción, no he ido a ninguna reunión. Y ustedes lo pueden constatar de qué manera. Yendo a la embajada brasilera y pedir el récord de ingreso y salida de Félix Moreno. Se dan cuenta que nunca pisé la embajada brasilera. Yo no quiero ser una cortina de humo. Que me investiguen, sí, que lo hagan, pero con objetividad, con transparencia, con legalidad. Que no usen cabeza de turcos o al más débil para decir que se vaya preso. Y lo más grande, los peces gordos, decir no, ellos no se les toca, de ninguna manera. Ellos no hay delación, la delación no viene, se quedó en Brasil, no vale. Yo les digo, todos tenemos que ser medidos con la misma madera, la misma forma de medir. Y quiero recalcar, yo no quiero ser cabeza de turco, ni que utilice mi apellido como que yo he delinquido. Y lo digo claramente, quiero recalcar, yo no me corro. Estoy aquí presente en la sede central, sigo trabajando y quiero subrayar, yo no me corro, yo doy la cara cuantas veces sea necesario. Hace unos días decían que Félix Moreno estaba en el Brasil, que me había fugado, que estaba en el extranjero. No ha habido. Yo he seguido mi trabajo normal. Simplemente que no creí conveniente dar una conferencia en la casa de mis hijos, que es patrimonio familiar, por respeto a ellos en realidad. Y creo que cualquiera de ustedes, como padre de familia, lo hubiera hecho. O que se haga en todo caso en las oficinas de un canal de televisión o un medio de prensa escrita, o en todo caso en una sede como esta. Pero de ninguna manera en una casa familiar cuando hay 2 niños de por medio. Quiero decir... Bueno, si hablamos de peces gordos, el pez más gordo del Callao
es el gobernador regional. No sé si hay otro en la región Callao, digamos, hablando de autoridades, ¿no? Si es que él está diciendo que los peces gordos, o sea, si nos circunscribimos a esa jurisdicción del Callao, ¿a dónde más arriba podría ir la investigación? Así que no entiendo mucho la defensa del señor Moreno. Yo no estuve en la conferencia, pero supongo que también habrá explicado si esta casa grande de La Molina, ahí en Camacho, le pertenece a su esposa, o si es su ex esposa, o si ella tiene un patrimonio distinto al que él tiene, porque por mucho tiempo que él haya trabajado como regidor, alcalde de Ventaní, de Carmen de la Legua, luego del Callao, luego, no sé si para tanto, ¿no? Para una casita así, tan cara, ¿no? Bueno, me imagino que habrá dado las explicaciones, en todo caso tendrá que darle ante las autoridades. Pero ¿qué dicen acá nuestros invitados? ¿Qué podemos decir? Acá hay una investigación que se está realizando, que está en curso, y por otro lado hay unas expresiones de defensa de la persona que es imputada, pero tiene presunción de inocencia, ¿y qué podemos decir nosotros? Que pruebe su inocencia. No, lo que se prueba es la culpabilidad. Bueno, es al revés. La fiscalía es la que tiene que presentar esa documentación ante el Poder Judicial, así que y él lo que es una investigación que recién se inicia y tiene pues que seguir su curso. Nosotros, ¿qué más podemos decir? Nada. Que se haga, lógicamente, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Ahora, lo que queda sobre la mesa es que cualquier persona que su domicilio es allanado por la Fiscalía, siendo un funcionario público, creo que hay una imagen dañada para bien o para mal, pero definitivamente es un tremendo golpe. Ahora, lo que yo sí reconozco en el señor Moreno es que ha salido, se ha sentado, ha dado la cara, por lo menos. Nada, respondió preguntas, nos aclara aquí la producción. Así que fue una declaratoria más que una conferencia de prensa. Una declaratoria. Pero ahora, apareció, ¿no? Eso es importante. Ahora, lo que creo que todos esperamos es que estos procesos sigan el debido proceso. Si hay una investigación en curso de la Fiscalía tiene que tener la celeridad que compete a este tipo de investigaciones y avanzar. O sea, no puede ser que a la sociedad le suelten un pantallazo el allanamiento de la casa de fulano, el allanamiento de la casa de Mengano, y después pasan semanas y meses y no sabemos nada de cómo anda la investigación. Y espero que esto se aclare. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el Contralor Edgar Alarcón sobre algunas irregularidades que se detectaron en la región Callao. El informe de Gambetta, el famoso, la línea central también de la avenida Gambetta, el informe de la Costa Verde Callao. Y en Costa Verde Callao, y en todos los casos hemos concluido con responsabilidad o indicios penales, ¿no? ¿La Contraloría detectó alguna irregularidad en lo que es el tramo del Callao de Costa? Sí, casi hemos detectado un promedio de 50 millones en perjuicio económico en la Costa Verde Callao. ¿Y de qué manera se vincula esta acción de control en el caso de la Costa Verde con la investigación que está teniendo hoy día el gobernador regional de Callao, con lo que ya se ha conocido por parte de... En el caso de la Fiscalía ha tomado nuestros informes y ha sido parte ya de las pruebas para consolidar con la información que ha llegado de Brasil y tener los elementos necesarios para iniciar las sesiones que hemos visto el día de ayer en la televisión, ¿no? Precisamente estamos trabajando ahorita para hacer una propuesta. La Contraloría en este caso va a hacer una propuesta cómo enfrentar la reconstrucción. Entonces tiene que ser de manera consolidar toda la información, ordenarnos, planificar y cómo va a acompañar la Contraloría como prevención en todos los actos, en las decisiones que se tomen, ¿no? Entonces sabemos que eso fácilmente va a exceder los 2.000 millones de soles y creo que merita la intervención de Contraloría, no como fiscalización, sino como acompañamiento para que las cosas se hagan bien. En este caso... Bueno, aquí hay algo que estos informes de la Contraloría tienen, uno de ellos más de 2 años. El de Gambetta tiene más de 2 años. El Contralor dice, hemos sido parte de la investigación, pero la verdad de las cosas es que esto se activa porque viene una delación del extranjero. Lo que es preocupante es que estas denuncias de la Contraloría, que no son las únicas, hay innumerables, siguen encarpetadas literalmente en el Ministerio Público. Una tras otra, hay... hasta donde yo tengo conocimiento, más de 200, el Contralor habló de una cifra de 1.600 denuncias con implicancias penales y esas están durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio Público. Y ahí quien tiene que dar la respuesta a la población es el fiscal de la Nación. O sea, no puede ser que solamente lo que viene de afuera se investiga, lo que se denuncia internamente queda congelado. Coincido, totalmente.
Si hay una denuncia, y más si viene de la Contraloría, tiene que ser investigada y no necesariamente permanecer en los anaqueles, ¿no? De otro lado, a propósito de lo que dijeron desde la Procuraduría en un programa aquí en Canal N, en el sentido de que no recibían los fondos necesarios para proceder con las investigaciones por el caso Odebrecht, el Ministerio de Justicia ha divulgado un comunicado en el que asegura que que ya se han asignado recursos, que por el momento esos ascienden a 421.250 soles a la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht, pero además que están tramitando, me parece, 5 millones más con el Ministerio de Economía. Eso luce suficiente, razonable. La verdad es que no veo la razonabilidad, porque ¿qué cosas son los procuradores? Son los defensores del Estado. No tienen nada que investigar. Ellos defienden judicialmente al Estado y punto. El que tiene que investigar, que es el titular de la acción penal, es el Ministerio Público. Ese es el que tiene que tener los recursos suficientes. Pero el procurador defiende al Estado y punto. O sea, pero y este pedido que hizo más que un pedido, queja, ¿no? Que hizo la procuradora ad hoc, que no tenían ni un centavo, dijo, o algo así, ¿no? Un equipo de abogados. Sí, que tenía que usar su laptop. Bueno, en eso no le falta razón, por lo menos tienes que tener tu escritorio, tu silla, tu computadora, tu papel y tu tinta. Y el lapicero, que a veces te falta. Claro, pero Antero, hay algo que me parece que estás omitiendo, es que los procuradores también tienen que defender al Estado de los malos funcionarios. Y ahí sí tienen que investigar. O sea, hay toda una corriente, hay toda una corriente que dice que el procurador debe estar esperando que pase algo contra el Estado y recién actúe. Pero cuando el Estado es el que está actuando, no el Estado, los funcionarios del Estado están actuando mal, el procurador mirando en la televisión. Para eso está la Fiscalía, el Ministerio Público. Bueno, por eso no hay que cambiar los roles. Cuando si alguno de esos roles funcionara ojalá funcionara. Pero nada funciona, pues. Pero tenemos que hacerlo funcionar. Sí. O sea, tienes un carro que no camina y quieres insistir con el mismo carro. Por eso es nuestra crítica respecto al Ministerio Público. Ahora, si no queremos que investigue el Ministerio Público y investigue la Procuraduría, pues démosle las facultades legales. No, pues. No. ¿Cree que usted que están exagerando entonces un poco las procuradoras? O sea, que sí tienen las herramientas suficientes como para poder hacer lo que les corresponde. Las herramientas legales la tienen. Ahora, tienes que darle facilidades logísticas. Tú no puedes contratar en una procuraduría más abogados y no tener, pues, siquiera el escritorio, ¿no? Entonces, lo que hay es una corriente que no quieren que investigue. Esa es la verdad de las cosas. O sea, desde que mencionaron al señor Pedro Pablo Kuczynski, a no sé quién más, al señor Vizcarra, de ahí cambió toda la tendencia. Primero sí queremos una Procuraduría independiente que investigue, que lleve adelante las investigaciones. Cuando apuntaron al sitio equivocado para el gobierno, ahora ya no quiero que investigues. Ahora tienes que cumplir un rol regulado y defender. No, pues, o sea, ese es el grave error. Pretender que la Procuraduría sea autónoma e independiente. No. La Procuraduría es el abogado del Estado. Su cliente, ¿quién es? El Estado. Tiene inclusive una especialización. Tú cuando buscas un abogado para un tema tributario no te vas donde un penalista, te vas de un tributarista. ¿Sabes dónde quién iría yo? Donde Atila. Déjame terminar. Si tienes un problema de adopciones te vas donde un civilista. Entonces hay hasta un criterio de especialización en los procuradores, pero lo que no puede ser de modo alguno es que tengan independencia y autonomía porque dependen de un cliente que tiene que darle las instrucciones. Disculpa, no apagué la vaina. No, es que estamos viendo que los informes o las carpetas fiscales que le llaman de la Contraloría no son atendidas. Los requerimientos de los procuradores no son atendidos. El Ministerio Público no cumple con su función. El Poder Judicial no cumple con su función. Y seguimos en lo mismo. Y vamos a seguir en lo mismo. O sea, yo creo que ya ha llegado la hora de que nos sentemos seriamente a evaluar si es que con el actual pacto social podemos salir adelante y cambiar las cosas. Desde mi punto de vista ya llegó la hora de cambiar. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con
con lo que ha opinado la congresista y vicepresidente Mercedes Arauz sobre la sanción sugerida por la Comisión de Ética para Carlos Brus y el retroceso, en buena cuenta, de Johnny Lescano, que ayer votó a favor de la sugerencia de los 120 días de sanción y ahora ha dicho que va a plantear una reconsideración. Con eso regresamos. Muy bien, como saben, ayer la Comisión de Ética del Congreso recomendó que se lo sancione a congresista Carlos Brus con 120 días de suspensión por haber pedido resguardo para la inauguración de su restaurante en la Costa Verde. Esta fue una decisión en la que votó una mayoría de la Comisión de Ética, los 4 representantes del fujimorismo más Johnny Lescano. Los otros 4 representantes se abstuvieron. Pero ahora Johnny Lescano ha dicho que no, que 120 días, lo deben haber criticado mucho internamente, es mucho, y que va a presentar una reconsideración para que esa sanción sea disminuida. No sé, al principio él argumentó que debían ser 90, pero como esa posibilidad no se abrió, votó por la de 120. Pero también han opinado sobre lo que ha ocurrido con su compañero de bancada, la vicepresidenta Mercedes Arauz y Guido Lombardi. Vamos a escucharlos primero a ellos dos. No puede ser que un grupo nada más defina toda la estructura ética, se perdonen cosas como plagios, como falsedad en la presentar declaraciones juradas de cuál es la carrera de la persona y todo, pero sí pues simplemente haber hecho una solicitud errónea, que él mismo ha pedido disculpas, que podría merecer una llamada de atención. Y por una solicitud errónea, como usted señala, el fujimorismo le estaría cobrando un tipo de venganza por ser crítico y ser oficialista en este caso. Bueno, pareciera, ¿no? Pero esperemos que no sea así. Creo que hay varios de los congresistas fujimoristas que no están de acuerdo, están sorprendidos. Ayer me hablé con algunos, no están sorprendidos de esa posición. No voy a decirlo. Contra Carlos Brus carece de toda proporcionalidad. Es un ejemplo de aquello que tú objetabas en la conformación. Exactamente, en la conformación de la comisión. Y es la máxima sanción que puede aplicar la Comisión de Ética, es 120 días de suspensión. Es decir, le están aplicando a Carlos Brus por una carta que fue un error desafortunado que él reconoció ese mismo día. Y que no produjo ninguna consecuencia, según afirmó. Es decir, el resguardo no se nunca se produjo. El propio general Vegaso ese mismo día dijo que no había recibido ninguna llamada por teléfono ni ningún tipo de presión o solicitud, salvo la carta membretada con el papel. Es decir, ¿tú crees que debió merecer? Bueno, si recordamos las declaraciones del general Vegaso, lo entrevistamos nosotros aquí, creo en su momento, una comunicación, ¿no? Telefónica, sí. Y él estaba como indignado por haber recibido un documento de este tipo, ¿no? Yo no puedo hacer caso o algo así, dijo, ¿no? O sea, no solamente dijo no vamos a hacer caso a este documento, sino que se sentía fastidiado por haber recibido un documento de este tipo. Pues lo que se discute es si la falta es tan grave como otras que han sido sancionadas con 120 días. Que hay que precisar, de repente la congresista Mercedes Arauz no estaba al tanto, pero en la Comisión de Ética también se ha visto el caso de una fujimorista que ha falseado información en su hoja de vida, y también se ha recomendado sancionarla con 120 días, porque ella dice, ¿y por qué no sancionan a otros? Bueno, a ella también, según el pedido de la comisión. Hacer caso de otro congresista fujimorista que tenía un problema de un plagio en una de sus tesis, me parece que también se ha recomendado la sanción, no sé si con 120 días, pero uno... No hay de menos, yo hace tiempo que no escucho. Hay 90 y hay... Pero puede ser 2 días también. No, puede ser, pero no he escuchado nunca. A ver, ¿qué dice? Alguna vez de 120. Volvemos a lo mismo de cuando hablábamos de la primera pregunta, creo, la del Código Penal. Acá la sanción es hasta 120 días, la suspensión. Y esa sanción viene desde la Constitución, dice hasta 120 días. Y es además de días parlamentarios, no es día común. Calendario, no es día calendario. No es calendario, es parlamentario. Es decir, que se deja de computar, por ejemplo, los días en que no tienes legislatura. Ahora, ¿qué pasa? Que puede ser, como es hasta 120 días, puede ser un día, puede ser una hora, puede ser 5 minutos, puede ser 90 días. Pero lo que está pasando en la práctica es que a casi todo el mundo y por todas las cosas le imponen suspensión de 120 días. A eso me Entonces refiero yo. Rompen un criterio de gradualidad.
a menos gravedad de la pena, menos sanción, a más gravedad, perdón, de la infracción, mayor sanción. Pero eso se ha roto, a todos le dan 120. A eso yo me refería cuando digo, nunca le han dado a nadie 90. No es porque no exista. Sí se ha dado. Aquí ya no me acuerdo. Pocas veces. Exacto, son tan pocos que ni se acuerda la uno. mayoría es por el total, los 120. Y eso tampoco es lógico, ¿no? No se atreven, creo, porque ¿quién tiene que medir qué es peor? La comisión, ¿no es cierto? Los parlamentarios, la comisión de ética. Al final lo mide el pleno, porque ellos votan a favor o en contra, pero quien sugiere es la comisión. Ellos tendrían que dar una base, tiene mucho ¿no? peso, ¿no? Sí, claro, pero por supuesto. Es difícil. A mí me sancionaron 120 días en menos de 4 horas, sin proceso alguno, por ¿Quién? defender... ¿Qué comisión? Iberico. Okay. No fue ni siquiera comisión de ética, o sea, fue de frente al pleno del Congreso, por defender los derechos de una mujer gestante que fue votada del Congreso justamente por estar en estado de gestación. Entonces, cuando yo revelo que estaban haciendo un blindaje a través de una sesión reservada, no secreta, sí. Usted lo estaba transmitiendo en vivo, sí me acuerdo. fue al final, o sea, pero mi intención fue definitivamente, o sea, que la población sepa que se estaba blindando a un abusador, a un tipo que violaba los derechos fundamentales de una mujer gestante, y eso es lo que estaba haciendo el Pleno del Congreso, porque habían comprometido el voto de este señor, que ni quiero recordarme el nombre, para una votación que venía cercana. Y en ese momento me aplicaron a mí 120 días. Ahora, de comisiones de ética, que esas comisiones se puedan llamar de ética, yo discrepo. Y que no entienda la señora Mercedes Arauz de que esto es una sanción política, y encima que no entienda el señor Bruce, que con lo que ha salido a decir el día de hoy ha confirmado que le van a meter los 120 días. ¿Cuál de las cosas que ha dicho? Que esta es una por su defensa, porque lo he dicho, porque es gay y porque es una persecución a toda la comunidad. Entonces, los mismos inquisidores que están liderando ahora la bancada de la señora Fujimori son los que le van a aplicar los 120 días a... O sea, ¿usted cree que la sanción no corresponde? Mira, yo... No, pues tendría que decir que no, porque está diciendo que el fujimorismo se está vengando del señor 120 Bruce. días no corresponde, algunas sí. Alguna sanción tiene que haber, pero 120 días. La amonestación que sugiere Mercedes Arauz. No, tiene que haber una suspensión. Algunos días tendría que caerle de todas maneras. Lo que habría que evaluar, yo no he tenido oportunidad de ver, es cuáles han sido las consecuencias de su acto, ¿no? O sea, no se cumplió no se cumplió porque el general encargado de ejecutar la orden le dijo, señor, yo no hago esto. Porque se conoció. O sea, no porque el señor se haya dado cuenta. No, y hubo una presión mediática. Sí tuvo toda la intención de hacerlo. Entonces 60 días, 75 días es más que suficiente. Ahora, lo que llama la atención es la actitud de Lescano. Ayer pidió 90, no hubo la moción de 90, se sumó a la de 120 y ahora dice que presenta una reconsideración, o la va a presentar. Vamos a escuchar. He cambiado, Jimmy. Yo ayer en la misma sesión solicité al momento de mi intervención que esos 120 días se reduzcan y no se aceptó tampoco. Pero nosotros debemos siempre obrar con un principio de equidad y de justicia. ¿Se puede hacer algo más para conseguir ese principio de equidad y de justicia? Claro que sí. El acta todavía no ha sido aprobada en la Comisión de Ética y hoy día estoy presentando una reconsideración para que se imponga una... Si no se colocó la sanción que usted quería de 90 días que planteaba, ¿sí apoyó la de 120? Es que requería siempre una sanción. Quizás es una sanción... ¿No es muy drástica? Sí, por eso hoy día estoy presentando la reconsideración para que sea una sanción mucho más equitativa. ¿Y por qué no lo pensó ahí? Lo que nunca dicen es, me equivoqué, ¿no? Porque dicen, voy a presentar otra, lo que hice, ahora pienso que estuvo mal y en consecuencia voy a actuar de otra forma. Es muy difícil asumir el rol de juzgador, ¿no? O sea, ¿con qué derecho nosotros juzgamos y decimos has cometido tal falta y te sanciono con 30, 60, 40? Sí. Yo tengo personalmente mucho respeto a quienes son los que juzgan y yo no creo que debiera existir una comisión de ética, no integrada por congresistas. Pues Guido Lombardi precisamente dejó de ser miembro de la comisión de ética porque quería ser consistente con la propuesta que había hecho de que ésta se conformase con ex congresistas y con alguien sugerido. Bueno, algunos van a querer poner a Figar y a otros pero sí. No, pues los Pepe Caviares. Los Pepe Caviares. Así dicen, son los que han propuesto eso, ¿no?
hace muchos años, cuando era parlamentario César Fernández Arce, un magnífico juez supremo que fue además presidente de la Corte Suprema y fue luego parlamentario, decía en relación con estas capacidad sancionadora de comisiones del Congreso a propios congresistas. Él fue el que acuñó la frase "otorongo no come otorongo", y era un poco de la idea de que todo lo que fuera esta fiscalización sancionadora entre pares fuera a otro lugar, como es por ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura para los jueces, porque normalmente hay una... Puede ser un espíritu de cuerpo. Un espíritu de cuerpo que por último ese es el nombre eufemístico. Todo el día juntos y se van formando inclusive una serie de vínculos amicales, ¿no? Bueno, fue consecuencia del exceso, digo yo, o del panoseo de este otorongo no como otorongo, que se creó la Comisión de Ética. Fue por eso. Se sintieron, creo, presionados ahí en el Parlamento, que tanto otorongo no como otorongo, entre ustedes se tapan y de pronto, ¡pum!, pues hicieron la Comisión de Ética. Y para demostrar que no se come otorongo, cada cierto tiempo hay unos 2 o 3 congresistas sancionados, y todos 120 días. Creo los últimos 5 años, todos fueron 120 días. Sí, claro. No hubo ni amonestado, ni 30 días, nada. O archivamiento, ¿no? O archivamiento. Archivamiento o 120 días, son las dos opciones por las que sea, digamos... No hay intermedios. No hay intermedios. Ahora, este pedido de gradualidad, o sea, es poco complicado, ¿no? O sea, el intento de hacer un peculado de uso de parte de un congresista... que no hubo peculado de uso, no llegó a... Intento de peculado de uso, ¿esa figura existe en el Código Penal? No, pero por eso es una falta ética, pues. Sí, o sea, ahora, fue realmente un exceso y una tontería de Carlos Ruz mandar esa comunicación, pero si él había invitado al presidente de la República, una serie de autoridades, etcétera, iban a estar parlamentarios, había un tema también de seguridad, ¿no? ¿Pero le correspondía a él hacer eso? No. Justo acá estoy recordando porque la web, el útero.pe, y que ha hecho una nota sobre ello. Ustedes saben que el útero no es fujimorista de ninguna manera, todo lo contrario, y bueno, ha hecho un recuerdo además de otro caso similar de abuso, digamos, por parte del señor Bruce cuando era ministro de Vivienda en la época de Alejandro Toledo, y lo he podido ver gracias a que el señor Pepe Klimper lo ha retuiteado. Por eso es que he podido verlo. Y él dice: ¿útero persigue a Bruce?, se pregunta el señor Pepe Klimper, o denuncia indicios certeros de corrupción, igual que comisión de fiscalización, respaldando la decisión, ¿no es cierto? Este es el tuit, ahí está, que tuitea de vez en cuando nomás el señor Klimper, por supuesto, cumpliendo o tratando de cumplir. ¿Y qué es lo que pasó en la época? Bueno, vamos a recordar, gracias al señor Klimper es que está... Yo no me acuerdo. Tenemos el link. Bueno, acá lo tenemos. Primero que tenemos la carta. Y en la carta dice que es con el membrete del Congreso de la República. Además, este oficio del 6 de diciembre, y le escribe al jefe de la región policial, y dice: grato saludarlo y solicitarle tenga bien disponer a quien corresponda, nos facilite el apoyo de personal policial y vehículos a fin de garantizar la seguridad de las personalidades que asistan a la inauguración del restaurante La Trastienda de mi propiedad, ubicado en el complejo Bordemar, en la avenida Costa Verde, Playa Las Cascadas, sin número, Barranco. Este evento se realizará hoy, 6 de diciembre del 2016, a partir de las 7 de la noche. Queda a su disposición para cualquier información adicional. Ahora pido la oportuna renovación de mi punto. Firma Carlos Bruce, congresista. Está reventado. Está reventado. Y lo que acá se recuerda es un reportaje hecho por Marco Cifuentes en su momento en La Ventana Indiscreta, que se le denunció al congresista Carlos Bruce, cuando era ministro de Vivienda, que estaba construyendo una casa en Antioquia, en Huarochirí, y que el Banco de Materiales de Serapal, ambos directamente dependientes del Ministerio de Vivienda, estaban involucrados en la construcción de su vivienda, de la vivienda del ministro en ese momento, Bruce. Y ahí linkean el reportaje. Según varios indicios y el testimonio directo, el ministro de entonces usó los recursos del Estado para construir su casa de campo. ¿Ves todo lo que está produciendo? Si fuera verdad,
Eso sí es grave, ¿no? Pero mira lo que está produciendo la actitud de Bruce. O sea, si hubiera quedado calladito, más bonito. O sea, no le hubieran estado recordando sus peras y sus cosas y sus temas. Que se aplique lo que tenga que aplicar, que es la gradualidad que están solicitando. Pues. Es un tema del Congreso de la República. Sí, yo creo en esa gradualidad. Sí, presumo, no puede ser pena máxima para todo. Yo presumo que sí le van a aplicar la pena máxima. Y a todos los casos que se han propuesto, a los fujimoristas también, probablemente. La reconsideración que quiere plantear Johnny Lescano procede. Es fuera de ya se levantó ese procedimiento. Ya se levantó. A nivel pleno será. No, tampoco. Creo los 3 días no puede. No, ya se pide. Se cierra el acta, ya no puedes pedir hasta que se cierre el acta, pero cuando quieren, hacen lo que quieren. O sea, depende de qué humor estén. Además, está contento fuera del Congreso. En el pleno mismo se puede reducir los 120. Se puede reducir. Claro, es una recomendación. Así es nada. Una recomendación, pero el pleno decide. Ocurre que ha ocurrido casos que después, yo recuerdo uno, que reflexionaron y una vez sancionado le redujeron la sanción. También había un caso, y bueno, y el más infame de todos, el que hicieron con Javier Escanseco. O sea, eso sí ya fue de lo peor. Eso sí no tenía. ¿Y hubo instrucción? ¿Es cierta la historia de que hubo una instrucción? Yo voté en contra. Sí, hubo una instrucción que vino de Naim Heredia. De Palacio. No, para recordar, no vayan a creer que era el fujimorismo también. Digo, ¿no? Durante el gobierno humanista. Sí. Al que perteneció en algún momento el señor Daniel Abogataz. Bien, tenemos todavía otra. Vamos rapidito, me imagino. El presidente Kuczynski ha agradecido al Comité Olímpico Internacional el aporte económico. Justo ayer recordábamos, ¿no?, sobre lo que va a costar los Juegos Panamericanos. Bueno, el Comité Olímpico Internacional ha donado $600.000 para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones en el país. Bueno, todo dinero, como no, es bienvenido. $600.000. Hay que recordar que el ministro de Defensa ha hablado de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, que es lo que va a costar la reconstrucción. Me parece muy bien, que hay que agradecerlo, pero no nos olvidemos de que en septiembre, hasta ahora, está programada la 130 Asamblea del Comité Olímpico Internacional, que sería en Lima, y que se supondría vendrían más de 10.000 personas, inclusive mandatarios de una serie de países. Pero sin embargo, estando esto programado desde hace bastante tiempo, hasta ahora no sale el decreto supremo otorgándole las facilidades migratorias y aduaneras, porque hay muchos bienes, vehículos, etcétera, que vienen con internamiento temporal. Y esto basado además en un error, en una ley emitida en el Congreso anterior, que declaró, no ha sido eso, el 130, un error, no ha sido mala fe ni mucho menos, en que declararon de interés nacional y público la realización de esta asamblea, pero olvidaron otorgarle estas dos beneficios que señala una ley anterior y que es indispensable que se otorgue por norma del Poder Ejecutivo. Tiene que ser un decreto supremo que no sé qué esperan para sacarlo. Son los mismos decretos que se han utilizado para un montón de cosas. Un montón de eventos. Bueno, yo creo que hay que agradecerle al Comité Olímpico su generosidad. Ahora no sé si será para la organización del evento o realmente para la construcción, ¿no? Claro, porque había un costo que asume el Estado peruano, de repente les ha dado cosita y dicen, no, ya que tomen, te mando, pero en buena hora, yo creo que ahora... Buena hora y hay que agradecerlo, ¿no? Sí, y ojalá que dentro de la reconstrucción podamos llegar al ser humano, ¿no? Yo creo que lo que estamos perdiendo como país y las familias y las expectativas de vida y de desarrollo, ese componente humano creo que tiene que tener una cuota de reconstrucción y que no es algo tangible, que no es algo visible, pero que es indispensable, ¿no? ¿Y creen que esta cifra de 12.000 o 15.000 millones de dólares es lo que va a costar esta reconstrucción? Me parece en este momento
bastante aventurero decir una cifra, ¿no? Todavía no se tiene una foto total de este fenómeno. No, los daños no han terminado todavía. Y no han terminado, ¿no? Claro. Ojalá sea esa cifra y ojalá se ejecute en los próximos 18 meses, porque la economía está paralizada. Le guste o no le guste al gobierno, la economía está paralizada. El fenómeno climático nos está haciendo muchísimo daño y el país necesita moverse. Las fábricas están paralizadas, los servicios están paralizados, la agricultura está afectada. Ha llegado el momento de meter la mano al bolsillo y comenzar a hacer caminar la máquina. Y eso es responsabilidad. El único que lo puede hacer en este momento es el Estado. Acá sí no hay libre mercado, no, acá nos olvidamos del libre mercado por un momento y papá Estado tiene que hacer las cosas. Y agravado por otro tema, ¿no? El tema de las empresas brasileras de construcción, que se está prácticamente poniendo en una sola bola el tema punitivo y el tema de la ejecución de las obras. Esa ejecución de las obras, no sé por quién, pero no debería paralizarse. Pero se puede sustituir con toda la reconstrucción que tenemos. Olvídate de los brasileños por un rato y mete el dinero. Tenemos miles de kilómetros. Tienes que hacer las cosas que están pendientes y que están contratadas. Pero tienes cosas más urgentes ahora. Pues sin ninguna duda. Tenemos que hacer se han perdido más de 20.000 viviendas, tienes 20.000 viviendas, no sé cuántos miles de kilómetros de carretera, no sé cuántos cientos de kilómetros de puentes. Todo sembríos. Eso. Más lo demás, no te puedo ya deberían después reanudar obras cuesta muchísimo más. Ya deberían estar moviendo la tierra, por ejemplo. Estaba ayer conversando con dos científicos, me decían que esta avenida, por ejemplo, en toda la zona de Piura, de La Mayeca, en terrenos de cultivo, esto debiera estarse ya moviendo, incorporando, y puede estar sembrando frijoles y en 90 días estás cosechando para esa gente que ha perdido todo. Pero ahí tiene que entrar el ministro de Agricultura, traer la maquinaria, traer la semilla y hacer el trabajo que tienen que hacer, por decir algo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados que nos tenemos. Y sin funcionarios que vayan al club. Claro. Muy bien. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.